Buenas noches, señor Fernando García Casas, embajador de España. Señor Fernando Velasco, embajador de la República de Chile. Señor Juan Carlos Fernández, cónsul de Chile en Bolivia. Señor Luis Enrique Sobreira López, embajador de Brasil. Señor José Roberto Arce, vicedirector de nuestra corporación. Doña Verónica Ormachea, secretaria de la Academia Boliviana de la Lengua. Don Juan Carlos Salazar, bibliotecario y tesorero. Académicos presentes, distinguidos invitados. La Academia Boliviana de la Lengua está agradecida con el presidente de la Universidad Privada Boliviana, don Fernando Campero, y con don Oscar Molina, rector de esta institución. Agradecemos al directorio por acoger un acto de nuestra corporación en esta prestigiosa casa de estudios. Como es una ceremonia de ingreso, la sesión seguirá el procedimiento habitual. Se abre la sesión pública convocada para dar posesión de la plaza al académico electo, don Carlos Diego de Mesa Gisbert. Solicito a don Hugo Boero y a don Juan Carlos Salazar puedan introducir al salón al académico electo. Muchísimas. Hola. Muchísimas gracias. Es un día especial para mí. Me honra. Es un privilegio que agradezco. Un saludo a la señora directora de la Academia de la Lengua, doña España Villegas, a la señora secretaria, a los miembros de la testera, Juan Ignacio, al presidente de la Universidad Privada Boliviana, al señor rector de la Universidad Privada Boliviana, a los representantes diplomáticos que están presentes aquí y a todos los amigos que me acompañan en esta noche tan especial. En un momento voy a hacer referencia a dos nombres, a dos apellidos, Taboada y Siles, y explicaré por qué, no solamente porque Juan Ignacio va a hacer el discurso de respuesta, sino por otra circunstancia que quiero recordar. Me toca ocupar la silla B minúscula de la Academia y me toca heredarla de una personalidad extraordinaria de nuestra literatura, don Néstor Taboada Terán. El 29 de septiembre de 1983 tuvimos el encuentro de conocimiento mutuo y esa imagen de ese jovencito con el pelo negro y con pelo, que era lo más grave del asunto, y Néstor, estamos intercambiando libros. La editorial Gisbert, en ese 29 de septiembre del 83, presentó simultáneamente la tercera edición del Precio del Estaño de Néstor Taboada Terán, su primera novela, y la primera edición de mi libro Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles. Y fue una circunstancia muy grata porque me permitió conocer a una personalidad excepcional de la literatura boliviana. Quizás el representante autodefinido como tal y expresado en su literatura del mestizaje en la novela boliviana. Por su clásico, por supuesto, Manchay Puytu, El amor que quiso ocultar Dios, de 1977,
Pero antes, decirles que Néstor tuvo la gentileza, la generosidad de hacerme invitar a la Feria del Libro de Montevideo en Uruguay, el año siguiente, en 1984. Y esa fue una circunstancia muy peculiar, porque en ese momento estuvimos en una mesa redonda con escritores uruguayos y el semanario Opinar de la capital uruguaya, en una crónica a propósito de una mesa redonda en la que estuvimos los dos con escritores, como dije, del país anfitrión, tituló en uno de sus acápites Bolivia 6, Uruguay 0, que concluía así, comillas, una señora de cierta edad que había estado meneando la cabeza con claros indicios de desaprobación durante gran parte de la mesa redonda, mientras se ponía un tapado un tanto raído, antes de salir comentó, desconsolada, qué vergüenza, Bolivia 6, Uruguay 0. Era un juicio de valor que nos honró mucho a Néstor y a mí sobre el papel que habíamos jugado en el debate sobre temas literarios. Taboada era un hombre vinculado a la política, era un activista, pero era un hombre de bonomía, de humor siempre grato, de sonrisa abierta, de una dinámica de hacer el chistecito que te ponía la zancadilla de manera inopinada y de pronto te daba la vuelta a una frase y te hacía un chiste que tú acababas de entender, como todo chiste andino, un día después de haberlo escuchado. El contexto es recordar al militante del PIR, al militante del Partido Comunista, al crítico del MNR, aunque en el fondo era un nacionalista también de corazón, pero sobre todo al escritor. En el contexto de su obra hay 5 novelas que son fundamentales, una de ellas ya mencionada, un clásico. El precio del estaño, 1960, es una novela sobre la masacre de Catavi, escrita después de la Revolución del 52, lo que muestra, o parecía mostrar, una suerte de línea anacrónica en el tiempo. Pero es una recuperación de lo que fue la lucha de los mineros en Catavi el 42, en la tesis de Pulacayo el 46, y en el desarrollo de una tarea histórica de una nación con alma minera. En 1975 publica El signo escalonado, que es un retrato de la Bolivia previa a la Guerra del Chaco, un retrato de los espacios de poder, de las élites, de las clases medias y de las bases populares que van a confluir voluntaria o involuntariamente en esa guerra fratricida. La revolución primero, la Guerra del Chaco después, y luego Arzán, Zorzúa y Vela. Quien se ha encontrado con Arzán, Zorzúa y Vela en el camino queda absolutamente fascinado por el personaje, por lo que escribe, por las historias mágicas de Potosí, y el Manchaypuytu, el amor que quiso ocultar Dios, es el enamoramiento de un cura con una indígena, un enamoramiento apasionado que llega hasta la necrofilia y que da como resultado una novela extraordinaria de un amor loco, de un amor fascinado, de un amor de realismo mágico, pero con aires de pensar en la muerte más que en la vida, o pensar en la vida después de la muerte, o pensar que el amor puede irse mucho más allá de cualquier consideración. Y finalmente, en el mismo tema, en 1992, escribe Angelina Yupanqui, Marquesa de la Conquista, que es una historia descarnada del proceso de la conquista del Perú, haciendo un acercamiento fundamentalmente a Pizarro, que se casó con Angelina Yupanqui, y Atahualpa, y lo que significó ese mestizaje forzado en una lógica muy crítica en ocasión del 5º centenario. Su última novela, La tempestad y la sombra, del año 2000, es un retrato del personaje en clave de reivindicación, Mariano Melgarejo, en el episodio que él traslada de Belzu a Melgarejo, de la Reina Victoria y el tachado de Bolivia de la realidad de la historia y de la geografía del siglo XIX. Taboada es un imprescindible de nuestra literatura. Taboada es lo que fue Raúl Lara en la pintura, en el área de la literatura y la creación. Lo que fue Raúl Lara es la construcción del personaje mestizo, del orgullo del mestizaje.
Y me toca hablar de este tema en un momento de transición tan significativa como la que estamos viviendo en la Bolivia de hoy, que tiene que ver precisamente con cómo nos reformulamos la visión de nosotros mismos desde el punto de vista de nuestra identidad individual y colectiva, sin traumas, sin complejos, con la recuperación del término mestizo, sin miedo de ninguna naturaleza. Creo que se trata de una personalidad recordable. Su novela Manchaypuytu está clasificada entre las más importantes de la historia de nuestra literatura y creo que en ese contexto es que tenemos que recordarlo. Recordar al hombre, recordar al creador literario, recordar al político activista, recordar a la personalidad completa que fue Néstor Taboada. Me toca ahora hablar de los autores que brillan en lo oscuro. Los autores que brillan en lo oscuro está inspirada en el libro de relatos de Liliana Colanzi, Ustedes brillan en lo oscuro, un libro que ganó un premio internacional de literatura y que tiene que ver con la situación de mezclar la ficción con la realidad, con la magia, con la historia, con la totalidad de lo que es la construcción humana. A propósito de esto, Autores que brillan en lo oscuro busca seleccionar, es una arbitrariedad absolutamente personal, a un bloque de 6 autores que, en mi opinión, representan lo más importante de la creación literaria de los últimos 20 años. Autores jóvenes, nacidos en la década de los años 80 del siglo pasado, entre 1980 y 1995, que coincide con algo que es fundamental, coincide con el tiempo de la democracia, con esa fecha histórica, el 10 de octubre de 1982, y quizás el concepto de brillan en lo oscuro tiene que ver precisamente con que su obra literaria coincide con el proceso político iniciado el 2006 y que parece haber concluido, esperemos que definitivamente, en este 2025. Y esos autores rompen moldes y rompen los ismos. El costumbrismo, como un ejemplo, la novela social, la novela comprometida, la narración vinculada con tu realidad inmediata como un elemento imperativo. No se puede entender, no se podía entender la literatura sin el compromiso. Y lo que yo encuentro en estos autores es el compromiso absoluto consigo mismo, el compromiso de ellos con su obra literaria y con su obra creativa. Y en ese contexto creo que hay que entender no un proceso de ruptura, no se trata de una serie de autores que construyen una literatura de parricidio, de negación del padre, de negación de lo que la literatura había construido. Quizás valga la pena mencionar que en 1979, un año antes del nacimiento del primero de estos autores, se produce una novela fundamental, una novela monumental, Felipe Delgado, de Jaime Sáenz. Es la página final de una generación que termina y la página primera de una generación que comienza. Por supuesto, con esto no quiero mencionar ni decir que los autores escogidos para esta ponencia son los más importantes de la nueva generación de la literatura boliviana. Escogí autores de los últimos 15 años por su permanente e incisivo acercamiento a la introspección, al descubrimiento del ser íntimo, al descubrimiento del cuerpo como elemento central de su construcción. Y en ese contexto creo que la búsqueda de la interioridad no rompe con el mundo exterior, no rompe con el mundo social. De los 6 autores escogidos, 4 tienen un origen en la clase media y 2 están vinculados a la ciudad de El Alto. Vinculados a la ciudad del Alto, que es también una ciudad adolescente. Es una ciudad que nace también en la década de los años 80 como ellos y por lo tanto nos va a permitir, o me va a permitir a mí hacer un acercamiento de otra naturaleza. No tengo un afán académico, no en el sentido de lo que significa mi ingreso a la academia, sino desde el punto de vista de, no es una lectura estructuralista, ni semiótica, ni sociológica, es una mirada de la lengua sobre la lengua, de la palabra sobre la palabra, de lo que representa un texto en particular
textos breves o novelas breves o relatos cortos trabajados en textos que no tienen más de 100 páginas y que en mi intención es buscar debajo del agua la construcción de ese lenguaje en mi lectura de lo que ellos representan. No es habitual que haga lo que voy a hacer ahora, pero creo que es imperativo por la naturaleza de mi discurso, por la naturaleza de lo que representa la Academia de la Lengua y porque si la palabra quiere jugar adecuadamente el juego con la palabra, la lectura es el mejor camino para hacerlo. El primer autor, Rodrigo Asbun, el primer libro, El lugar del cuerpo, publicado el año 2009. El lugar, ese lugar, el único posible, todo el lugar. Como dándonos un martillazo, Asbun rompe la belleza y el equilibrio nada más comenzar la obra. Aquí me voy a permitir una cita que es la primera frase del libro. Se metió en su cama y le hizo cosas que ella no quería. Su protagonista cuenta y es contada en primera y tercera persona, en cursivas que proponen la reflexión interior de un camino pesimista. El autor recorre en 4 partes, en 4 edades, la vida de Elena. Ningún espacio está nombrado, pero todos los lugares son evidentes. Son rasgos propios los de una hija de migrantes que a su vez migra, que no es de ningún lado que no sea su piel y lo que ella contiene. Elena es todo cuerpo. La vejación de ese cuerpo es un tatuaje que acompaña la narración, no como dolor, sino como constancia, como un hecho definitivo. El sexo no es en sus páginas una afirmación del amor, es la pura carnalidad, es la necesidad imperiosa del deseo que se canjea por la soledad, un cambio brutal pero imprescindible. Las cosas le ocurren a Elena en medio del desencanto, en medio de una certeza, la de la muerte que vendrá como desapego inescapable. 1 y 1000 amantes y una sola obsesión, la escritura, el tejido de la permanencia, batalla contra el olvido que seremos. Esa es la paradoja del lugar del cuerpo, la incesante pulsión por el testimonio de dejar páginas y páginas de pistas, de trazos, de un camino que después de un intenso trasiego constata la finitud. Asbun relata con frío escalpelo y describe el cuerpo de su personaje que es inseparable de lo sensual, de lo que se puede tocar, sentir, necesitar, cuando sabe que todo es simplemente un tránsito. El sexo, la sensualidad, la vida, la muerte que acecha permanentemente en este tránsito que todos pasamos y que a todos se nos acaba. No es desesperanza, es constatación. No es mirada crítica, es mirada ácida. Es sobre todo claridad, concisión, economía de palabras que se usan sin vueltas, ni imágenes, ni metáforas, ni cosas sugeridas. Lo descrito es lo hondo, porque lo que ocurre, lo cotidiano, la rutina, es la argamasa de la vida de Elena, aún en la literatura que es lo supuestamente trascendente. El desapego solo se combate con la materia palpable de la existencia, el cuerpo. Asbun cuenta con asfixiante certeza el descreimiento y el transcurrir absurdo del tiempo, desde la travesura de los cigarrillos clandestinos de la primera adolescencia hasta el desamparo que produce el tumor que hace metástasis. ¿Puede quien siempre migra sentir nostalgia? La única memoria posible es la del hecho crucial que abre la novela, la del cuerpo profanado para siempre. Poco importa el sitio, solo importa la consecuencia que ni siquiera pretende la condena. Ella se preguntará tantas veces sobre ese desgarramiento y después pedir simplemente un café cortado en el bar donde trabaja. También la familia, su familia, perderá toda la calidez del abrigo amoroso. El hermano en su silencio del final, el padre muerto,
la madre perdida en un cerebro comido por el barro. El cuerpo es la geografía. El cuerpo es la primera y última razón de ser. Es la brújula desquiciada que se detendrá marcando el norte en el momento de la muerte. El cuerpo, a martillazos, es la sexualidad totalmente desbordada, contada como una parte imprescindible del vivir. Asbun rompe con los supuestos padres y madres literarios. He aquí el punto de la reflexión. No son rupturas explícitas ni desafiantes, son rupturas de hecho con una literatura que ya es historia para estos jóvenes creadores. Ruptura que no es otra cosa que la libertad que se saca de encima toda cadena con cualquier compromiso que no sea el compromiso de su propia e íntima voz. El segundo texto escogido es Iluminación, publicado en 2017, obra de Sebastián Antesana. Antesana nos lleva sin rodeos, con su obra de relatos cortos, por los extraños meandros de nuestros ríos subterráneos, por la otra cara del espejo. ¿Es su título una ironía? Es difícil no quedarse sin aliento ante esta obra notable. En cada página, escrita con un incuestionable dominio de la lengua, con un armazón coherente e impecable, nos enfrentamos a nuestros más fuertes demonios interiores, a la indescifrable naturaleza de lo humano, aquella que está siempre acechando a todos nosotros debajo de la superficie, aquella que tantas veces gobierna nuestras vidas. Es en lo innombrable cuando sentimos la tibieza de la suciedad en las plantas de los pies y angustiados tenemos deseo y repulsión y nos hundimos en ese barro que desescama nuestra piel. Esa es la fascinante tarea de Antesana, develar los hechos, marcar el exceso de nuestros sueños y la prisión de nuestros sentidos. Nada hay de fuego fatuo en estas historias en las que las palabras no sobran ni faltan, tienen por el contrario una exactitud que duele. El autor nos lleva por una interioridad perversa porque es en ella donde se prueba, como diría Shakespeare, la materia de la que estamos hechos. Pensé, al leer los 3 primeros relatos, que el libro sería una aguda mirada a la vejez. Comprobé luego que iba mucho más allá y que era posible, después de haber leído grandes obras sobre nuestra condición, encontrar una reflexión que todavía estremezca, que sacuda, que desafíe y abra las puertas de cada intimidad. En Proteo el cazador, es el título de cada uno de los relatos, el Dios que cambia de forma, el adolescente acerca el rostro a la cara del padre borracho y autoritario que duerme al sol de la tarde. Entonces siente miedo, repulsión, violencia contenida. En Viejos que miran porno, los cuerpos marchitos de 2 hombres en el final del camino descubren que el remedio para la soledad y el hastío está en una nueva y chocante rutina. En My Very Own página en blanco, mi propia página en blanco, el dolor de una vida quebrada por la pérdida del otro se transforma en un oscuro sonambulismo. En Si contarlo está en tu poder, la alucinante realidad del vínculo entre lo humano bestial y lo bestial humano se ve a través de una ternura, pero esta ternura está también retorcida. En La mujer del jinete vemos las historias tantas veces contadas de las múltiples ventanas del tiempo, de las vidas que se pierden en el laberinto de la memoria. En Ante la ley, el tabú que nos rodea siempre nos señala una delgada línea entre el deber y el poder, aquello que no es sino un impulso básico e inescapable. En Animales de escritores norteamericanos no llega una aproximación fantástica a los animales, pero sí una aproximación capaz de pintar la indisoluble relación con lo humano, con ironía, con sutil y cáustico humor. El autor deslumbra en su prosa, pero es implacable en su temática que llega hasta el disgusto.
hasta que seguir la lectura parece una forma de acercarnos al espejo y comprobar la flacidez de la carne, las arrugas flagrantes, las imperfecciones y la asimetría de las extremidades, la provocadora oscuridad de los genitales y los humores del cuerpo. De pronto, allí, en esa confesión de abismos, la búsqueda de la felicidad, tan esquiva, tan fugaz. Antesana propone entender cómo buscamos escapar de la tormenta, cómo intentamos resolver nuestra relación con el otro, cuánto y cuán profunda es nuestra necesidad de amor, cuán fácilmente nos vemos atrapados en una relación que intoxica, cuán complejos son nuestros espíritus. La tercera obra es Ustedes brillan en lo oscuro, escrita en 2022 por Liliana Colanzi. En este caso, por su profundidad, por el impacto que me produjo, he escogido uno de los relatos que se llama La Cueva. Es la pulsión de la vida en un relato corto tratado con arte de pintora por Liliana Colanzi. Vale todo el libro. No porque sus otros cuentos sean menores, sino porque los fragmentos que componen la narración bajo el nombre de La Cueva tienen un aire del viaje a la semilla de Carpentier, un afán logrado de reconstruir el árbol de la vida en un solo lugar, como centro y como eje. Es la cueva mexicana de los murciélagos, la de los diminutos pies de sus dos hijos gemelos destinados a morir casi en su primer aliento, para vivir por milenios cuando su madre estampa con su propia sangre la silueta de esos piecitos en una de las paredes interiores de la cueva. A partir de ese instante comienza la carrera de la joven, de la humanidad entera, a través de la estepa nevada. Seres vivos que se conectan en historias aparentemente sin relación, pero con un hilo indisoluble. Colanzi logra que cada parte breve termine por pintar lo aparentemente imposible, un fresco de milenios de la vida en la tierra, en la que se mueven sin freno los instintos y las razones, la violencia, la guerra, el sexo, el amor, la soledad, la vida gregaria, la comunicación a través del lenguaje. La autora hace de la descripción un arte con connotaciones poéticas y se acerca a la vida geológica retratada en las gotas de agua de estalactitas y estalagmitas, a la vegetal y a la animal a través de la luz y la sombra que genera la evolución. Vivir es de lo que se trata. No hay sentido ni propósito, no hay razón ni otro destino manifiesto que no sea el de ser y estar según quién y cómo. Cada parte es independiente e imprescindible para entender el todo. Desde una visión agnóstica, la autora se pliega a la mirada de quien entiende el ciclo vital como el único posible, el de la naturaleza. Así se explica cómo la entienden los humanos a partir de su lugar y su tiempo en el mundo. En la obra, la poliédrica cueva será la cápsula totalizadora de la historia, hasta que por fin llegue el recuerdo imposible de lo que fue y ya no es. Me atrevo a afirmar que La Cueva es uno de los relatos cortos más relevantes de la literatura boliviana, por lo que abarca, por lo que sugiere, por lo trascendente de su tránsito, porque en apenas 15 páginas lo narra todo con crudeza, de modo directo. Pero en el contexto de esa aparente frialdad, es tan maravilloso el mundo que recorre, que lo contado tiene el fuego que enamora e hipnotiza. Su brevedad es la prueba de cuánto se puede lograr cuando las palabras son usadas con maestría. La cuarta obra es Soundtrack, escrita el año 2017, obra de Camila Urioste. Soundtrack se llama la obra singular de Camila Urioste, hija de un poeta que le dio a su madre un ritmo de luna creciente. En un fragmento de la palabra striptease
de su glosario de términos relacionados, la autora describe el movimiento de su cuerpo y el camino a la desnudez que explica esta escritura en la que de la A a la Z engarza, como las pequeñas perlas de un gran collar, cada una de las cosas relevantes del vivir. Entiendo que la literatura, aquella que entra y se queda, es el acto lento y consciente de mostrarse, de sacar prenda por prenda aquello que nos cubre. Entiendo entonces que no hay cosas importantes y cosas banales, que como la colcha y sus retazos, cada uno con su color y con su olor, estas son partes imprescindibles de la vida. Perder una chamarra, oler el cuerpo del ser amado, recorrer una calle, recordar. Podría pensarse que un diccionario, una secuencia de letras del alfabeto, una sucesión de palabras se convierten en reflexiones o descripciones deshilachadas. Pero no. Soundtrack es una novela. No porque trate de subvertir o negar el género, sino porque es una historia, su historia. Porque el rastro es una estela marina sobre el amor y el desamor. Porque el perfil de la nariz y la sombra de los ojos sí importan. Importa cuando Sebastián llora desconsolado por la muerte de una ballena azul y ella, su madre, llora con él. Importa cuando odia una expresión o recuerda una noche de juegos en los pinos o el socavón donde escucha la banda Lucas. El tiempo que no tiene comienzo, por lo menos eso creemos, pero siempre se acaba, revive de modo circular todo lo que vale la pena contar. En Soundtrack no hay concesiones, hay una mujer entera, implacable consigo misma. Su cuerpo, siempre el cuerpo, es el eje desde el que parte y al que llega. Las sensaciones tienen que ver con lo corporal, pero mucho más lejos de los huesos y de la piel y de la respiración. La vida es un ovillo. Si encuentras la punta de ese ovillo, puedes comenzar a desmadejarla. Los recuerdos son parte de la piel, parte de las manos, parte de los dedos que tocan. Son pedazos reinventados de lo que fue. Camila Urioste no le teme al estilete ni a la hiel. No se detiene ante nada que pueda dar una imagen incorrecta y ese es su punto y su ritmo. No en vano el título del libro. Es, tomen nota, como si pudiera vivir con audífonos y escuchar a Nina Simone por siempre y a Spinetta y a Janis Joplin y a Pink Floyd y vincular un fragmento de lo que fuiste con un son, con una parte de aquella música que ayudó a hacerte lo que eres. Una y otra vez, Camila acompaña el texto con la música. Hay que probar de leerlo con cada una de esas canciones escogidas, con ternura, que son, como debe ser, toda la música. Y cada lector escogerá su propia música para leer Soundtrack. Además de ponerse china con un poquito de mota, o María, o marihuana, o sentir el color violáceo del vino en las venas y saber que algo se ha acabado para siempre, traduce la sensación de estar en una mudanza perpetua. El viaje antes de casarse, la pasión, el desencanto, el fardo enorme de una pareja imposible. Por contra, rondando siempre, página sí, página no, el verdadero amor que comparte la luz, las agujas arcillosas de Violeta, las sombras nocturnas de un automóvil, la sensación picante de una barba sobre el pecho. En Soundtrack está también la infancia, los abuelos, la huerta y el santico de roncos silencios aymaras. Está siempre la muerte, que es una voz permanente. Marcelo, su padre, que al morir quebró su infancia. Soundtrack me pareció al principio un laberinto. No lo era. Es, como Rayuela, un camino mágico para encontrar a una mujer, para encontrarse uno mismo, empezando por la A, o por la Z, o por la B, o por la H, o por la J. Para encontrarse uno mismo en el dédalo de la memoria, que mientras uno vive parece infinita, aunque el tiempo la arrugue y desarrugue caprichoso. Camila Urioste me ha llevado, como con un báculo, por esos pliegues íntimos y personales, flexibles y universales. La quinta obra
Seúl, Sao Paulo, fue escrita en 2019 por Gabriel Mamani. Esta novela es una sola pregunta. Dos personajes, Tyson y su primo, tejen en el alto dos historias de primera juventud, las del descubrimiento, que es siempre un desgarro, un dislocamiento. El sabor extraño del conflicto interior es a la vez la saga de dos vidas en plena ebullición. Dos ciudades dan sentido al título de la obra. La primera es Seúl, la cuna del K-pop y lugar de origen de los fabricantes de textiles coreanos en Sao Paulo, que dicen bolivianos now. La segunda es la megalópolis paulista, lugar de nacimiento de Tyson, hijo de migrantes salteños, brasileño por nacimiento y blancón por un inexplicable azar que dura solo hasta su adolescencia, llega al alto por primera vez a los 16 años. A partir de la imborrable experiencia del servicio premilitar, la historia de ambos es una radiografía de la fría ciudad de las alturas, su cotidianidad y la complicada y traumática definición de su ser urbano en la mirada del novelista, que se refiere a un país que considera fundamentalmente andino. Por sus páginas se mueven los jóvenes que navegan confusos en la incertidumbre sobre el presente y el futuro, casi siempre marcados por el ejemplo de sus padres, productores informales o comerciantes, un sino que Mamani Magni da por hecho que es parte de su ser individual y colectivo. ¿A qué se piensan dedicar? Es la pregunta que se hacen día a día. Es un presente permanente. El celular, el Facebook, los juegos en los cafés internet, la venta callejera, los amarres circunstanciales, la llamada del sexo, el alcohol y la mota. El autor explica, y esto es muy profundo, una de las recurrencias obsesivas de la narrativa boliviana de siempre: el alcohol como signo inescapable de esta sociedad. El sexo es crudo y se piensa y practica sin anestesia desde la estricta mirada masculina. ¿Quién se coge a quién? ¿Quién distribuye mejor pornografía a través del celular? ¿Quién puede acostarse más rápido con aquella chica de tetas grandes? ¿Quién, si no puede, va a un burdel cualquiera del distrito 12 alteño? Pero también allí está el autor clarito, el amor y la ternura. El nudo de la historia es la evidencia del eterno migrante, del no soy de aquí ni soy de allá, Sao Paulo o el Alto, quién lo sabe. Es la desazón, el espejo que disgusta, el desarraigo interior y exterior. No es Tyson o su familia que llega de Brasil, o el tío Casimiro contrabandista, o el tío Johan que nunca pudo llegar a Inglaterra. Son todos. El héroe que narra en primera persona desea irse cuando ve al ya paquidérmico Tyson bailar como si tuviera alas, ensayando pasos para participar en un concurso de baile. El autor entiende dos cosas: que ni bolivianos ni coreanos pueden ocultar que son forasteros y que de algún modo los salteños están más cerca de los coreanos que de los gringos o los europeos y sus modelos físicos y culturales. Entiende, en suma, que algo esencial no funciona. El primer referente, el de la página inicial de Seúl, Sao Paulo, es un pequeño monolito tiahuanacota en la sala de la casa, donde vive la abuela Aymara, que apenas habla castellano, y es, por supuesto, rama de ese tronco, del alma de piedra. De lo que se trata es de la construcción identitaria. Sobrevuela en este entuerto Tino, un esmirriado y cínico amigo de los primos, estudiante de sociología, adscrito al indianismo aymara radical y al repudio a la idea del ser boliviano. El contraste lo da en lo patriótico el brutal oficial de los premilitares, que no en vano se apellida Sucre, abusivo, violento, lúbrico con las chicas que hacen el servicio militar y portador de los lugares comunes de la bolivianidad. Ambos son intencionalmente caricaturescos, probablemente porque Mamani intuye la difícil salida de tan tortuoso camino y lo desafía en cada una de sus páginas. La condena de los personajes de esta obra es la sensación inocultable de no encajar en el mecanismo del que son parte, de ser ajenos en el espacio aparentemente más propio. Baste decir
que la ciudad de La Paz para nuestro protagonista es la zona sur, lo veremos en la obra siguiente también, pero como un lugar para tomar un sol más calientito que el frío brillo del sol que recibe el alto. El autor nos da, al terminar la novela, la respuesta durísima a la pregunta que su texto ha desarrollado con claridad, que no es otra que una mirada desconsolada de nosotros mismos, o mejor, de una parte de nosotros que no hemos podido ni querido conjugar adecuadamente. Tomo texto del autor. Ya sé de qué somos el intento fallido, respondió. Argentina es un intento fallido de Europa. Brasil es un intento fallido de Estados Unidos. Bolivia es un intento fallido de no ser Bolivia. El último texto, publicado en 2022, se titula Los hijos de Goni, de la autora Cuya Reina. Es otro código, otro ritmo, otra construcción. No es propiamente ficción, quizás crónica. Los hijos de Goni es más un cuaderno de bitácora que un libro de cuentos. Reina nos ofrece en tono de narración casi estrictamente autobiográfica la mirada del otro desde el mundo del otro. En este caso, los papeles históricos se invierten. Nosotros que leemos desde aquí, digamos zona sur, somos el otro y no nos damos cuenta de ello hasta entender la otra parte. Es su fuerza la que me impulsa a incluir esta obra en esta selección. A diferencia de las demás obras que he escogido, Cuya Reina sí hace juicios de valor y saca conclusiones con moraleja. En la misma línea de Mamani Magne, pero con la idea de buscar diferenciar lo bueno de lo malo, describe el alto como un cosmos con referencias propias en contraste con la sociedad en la que está enclavada. El monolito de Seúl-Sao Paulo es aquí un referente invisible. Es la siempre presente afirmación del ser aymara como el eje que lo explica todo. El primer relato, Los hijos de Goni, se resume en él la descarnada filosofía del autor. La narración es una mezcla compleja entre la descripción desoladora de la pobreza extrema y la apología de una forma de vida apegada a principios de austeridad que permiten la supervivencia. Es la evidencia de realidades paralelas que no se tocan. En sus páginas es constante la necesidad de desvincularse para siempre del otro, ese otro que está aquí, el no aymara, el jara, el blancón. En el huicho, la emulación es el motor que da sentido a la estructura del trabajo de los salteños. El tío de la autora es más próspero, más hábil en entender los secretos del buen comerciante, mucho más exitoso que su padre. La conclusión de la joven es, comillas, yo creo que un hombre del alto no es nada si no es más que su vecino, cierra comillas. Las páginas de estos relatos tienen el tono de la espontaneidad, algo de ingenuo y mucho de aprendizaje en un escenario duro, terroso, en el que casi todas las descripciones son una toma de posición. El cuento Un fiambre es el revés del Aptapi. Es, de alguna manera, un canto al rito del compartir, pero es también el ansia de resolver el hambre y la necesidad. Cada uno aporta en el Aptapi lo que tiene, cada quien se lleva lo que puede. Una remembranza descarnada e irónica sobre el Aini y la reciprocidad. La ratera es el elogio de los valores de su familia, el contraste de roles entre padre y madre, la sacralización de los principios. Se desarrolla en tono de mini thriller. La autora hace un robo pequeño de dinero un día y 5 días después otro, después otro y después otro, hasta que la pescan, claro. Los pequeños robos generan en el inicio un sentido de culpa que poco a poco va desapareciendo hasta convertirse en cinismo y caradurismo. La historia más turbadora y brutal es Perro Gris. La compasión por un animal abandonado se convierte en un camino oscuro e inexplicable que transcurre en el dormitorio de la protagonista que ha llevado al animalito moribundo a su cuarto. La realidad de la agonía, la muerte y más allá.
Reina no ahorra palabras para describir el horror de la descomposición, de lo escatológico, del proceso insoportable del tiempo que lo destruye todo, la hinchazón, la gran fragilidad de la vida y su fin como metáfora. Se mezcla allí, de extraño modo, el deseo de salvar la dignidad de un ser vivo con el inescapable desenlace de la muerte. En La Culpes de la Colonia, la picardía y un cierto toque de humor negro sazonan el cuento, en la que el choque de lenguas, aymara y español, da pie a una constatación no buscada sobre el mestizaje alteño a través del negocio de venta de películas y música popular. La confusión del lenguaje, una E por una I. Le encargan a la madre de la autora ir al desaguadero a comprar DVDs de grupos musicales que son exitosos en el Alto, donde los chicos de la familia los venden. El gran error es que la madre compra 30 DVDs del grupo español Camela en vez de las canciones de la banda mexicana Camila. En la ciudad, último relato, nuevamente la mirada de aquello que le es ajeno. El Alto, igual que en Seúl, Sao Paulo, solo desaparece en la parte de la hollada en la que irrumpen los rascacielos y el Párado y Sopocache y la zona sur. Es decir, las laderas paseñas son también de algún modo parte del Alto. La niña acompaña al padre carpintero a hacer una obra en la zona sur. Y aquí nos encontramos con la evidencia personal de ella, las manos negras de la niña. Esas manos no están teñidas por el barniz de la carpintería de su padre. Es su propio color, el que mira asombrada, boquiabierta, la hija blanquita de los dueños de casa donde trabaja el carpintero. Y la niña recoge las manos y las oculta, porque no habían estado teñidas por el barniz. Es en suma un libro aleccionador sobre una visión desde un lugar, un centro distinto e imprescindible de un todo hoy todavía fragmentado, cuya reina deja pendientes varias preguntas. ¿Es la voz de las víctimas de la conquista? ¿Es la de la reivindicación? ¿Es el reclamo de la propiedad de un tiempo y un espacio arrebatados? ¿Es la exudación de un trauma y un complejo que lo condiciona todo? 6 relatos, 6 libros, 6 autores que escribieron entre 2009 y 2022 una percepción de sus propios mundos en este escenario geográfico, en algunos casos puramente circunstancial, en otros completamente central, pero aún en aquellos 2 relatos vinculados a la ciudad del Alto, la visión es muy introspectiva de la vinculación personal, no de análisis sociológico, con la realidad compartida, con la realidad controvertida, con la realidad que te enfrenta. Es una forma distinta de mirar las cosas. Pensé, cuando estaba preparando esta ponencia, si valía la pena una conclusión de carácter analítico, sociológico, literario, estructuralista o semiótico, y me di cuenta de que los textos que me estremecieron buscaron estremecerlos a ustedes. Si logré ese objetivo, bienvenido. Si no lo logré, es parte de mis imposibilidades de escribir, pero es la palabra con la palabra, la lengua para la lengua. Termino con la promesa de Siles, me quedaba Siles, tú te preguntarás por qué. En mayo del año 2006 ingresé a la Academia Boliviana de Historia y la respuesta a mi discurso de ingreso la dio Jorge Siles Salinas, tu padre y mi amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Directora, muchas gracias. Cuando ingresé a la Academia Boliviana de la Lengua, tuve un percance, que no llevaba gafas. Y gracias a la esposa del embajador de España,
pude leer mi discurso. Hoy sí traje mis gafas. Señora directora de la Academia Boliviana de la Lengua, querida amiga España Villegas. Señor subdirector de la Academia, José Roberto Arce. Señora secretaria y también todos ellos, queridos amigos, Verónica Ormachea. Señor tesorero y bibliotecario de la Academia, Juan Carlos Salazar. Ciudadano Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Miembros del cuerpo diplomático, autoridades de la Universidad Católica Boliviana, el presidente de la universidad y el rector de la universidad, amigos y amigas. Casi resulta innecesario presentar a Carlos Mesa en esta oportunidad, porque todos los aquí presentes sabemos de quién se trata. Déjenme solo recordar algunos de los hitos de su vasta e intensa historia personal. Político, periodista e historiador, fue vicepresidente y presidente de Bolivia entre 2002 y 2005. Egresó de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Creó, junto a otras personalidades vinculadas al mundo del cine, la Cinemateca Boliviana, de la que también fue director. Ejerció el periodismo por un cuarto de siglo en prensa, radio y televisión. Fundó en 1990, junto a Jimena Valdivia, Mario Espinosa y Amalia Pando, la productora y red de televisión PAT. Ha realizado más de un centenar de documentales para televisión, entre los que se destaca la serie de 24 programas sobre la historia contemporánea del país, Bolivia, siglo XX. Ha ganado el Premio Rey de España de Periodismo y el Premio Nacional de Periodismo de Bolivia. Ha sido reconocido hace pocos días atrás por el Senado de Bolivia por su contribución a la democracia y es miembro de la Academia y de la Sociedad Boliviana de Historia. Es autor de más de una veintena de libros, entre los que él mismo destaca: Presidentes de Bolivia, entre urnas y fusiles, Historia de Bolivia, Presidencia sitiada, La sirena y el charango, ensayo sobre el mestizaje y la historia del mar boliviano. Por extraño que parezca, tal vez por una infundada timidez literaria, suele ser reacio a recordarnos su vena crítica o poética narrativa, a pesar de que muchos autores bolivianos, entre los que se encuentran varios de nuestros académicos, lo buscan con marcado interés a la hora de presentar sus libros. El pueblo guaraní ha acuñado un término muy hermoso que en español solo podría traducirse a través de la unión de dos conceptos. Anguirú, en guaraní, no solo significa amigo o amiga, sino amigo o amiga del alma. Eso es precisamente lo que para mí significa la relación con Carlos Mesa. Nuestra amistad es, como advierte el pensador americano Arthur Brooks, esencialmente inútil. No tiene una finalidad concreta y es completamente desinteresada e intangible. Y es desde esa perspectiva personal, con el permiso de mis colegas, que hoy me toca darle la bienvenida a la Academia Boliviana de la Lengua. No encuentro otra manera de hacerlo. Con Carlos hemos deliberado, dialogado y discutido, siempre con mucha pasión. En alguna oportunidad tuvimos un problema en Madrid, por ello mismo, por la pasión con que discutíamos. En todos estos largos años de ausencia en los que yo me he voluntariamente condenado. Y no siempre nos hemos puesto de acuerdo. Hemos intercambiado textos. He tenido el privilegio de revisar con él los borradores de libros fundamentales de su bibliografía, como los referidos a su gestión como presidente de Bolivia, e incluso de redactar el prólogo de su significativa Historia del Mar Boliviano.
y he tenido el privilegio de acompañarlo en la redacción de su obra más entrañable y quizá una de las menos conocidas, El soliloquio del conquistador, publicado en México. Esa novela imposible de un historiador que nunca ha dejado de querer también ser un literato y en la que quizá no triunfa el narrador, pero sí surge con mayor trascendencia el poeta oculto que Carlos lleva dentro y que se impone en esa maravillosa simbiosis entre la Malinche y Hernán Cortés, la mejor metáfora de la cultura y de nuestra identidad mestiza que Carlos quiere para sí mismo y que seguramente yo comparto. Debajo de la imagen del hombre público y a veces distante, pero también muy cercano a la gente de la calle, hay un ciudadano común y corriente con sus debilidades y sus grandezas, que a pesar de ser un político claramente reconocible para la gran mayoría de los bolivianos, más del 90% de la población sabe quién es, ha sentido siempre la necesidad de resguardarse para preservar su espacio propio, ese territorio personal sin el que la creatividad resulta imposible. Probablemente por eso siempre estuve entre los pocos que hubiesen preferido que no volviera a dar el salto a la política. No porque no creyera en él como un hombre de Estado, sino porque siempre vi necesario contar con personalidades que pudieran, como historiadores, literatos o periodistas, ser referentes de nuestras causas nacionales, desde una posición solitaria, libre e independiente, desde la que poder seguir siendo reconocido por su espíritu crítico frente a nuestra realidad. La difícil decisión de alejarse definitivamente de la política, tomada hace pocos meses atrás, no puede sino aceptarse con respeto y, al mismo tiempo, con agradecimiento por todo lo que ha dado para la consolidación de la democracia en nuestro país. La faceta más literaria de Carlos Mesa puede encontrarse en su libro La palabra y la trama, publicado en el año 2019. En él se recogen artículos y ensayos escritos a lo largo de muchos años en la prensa boliviana que marcan una pauta importante del extraordinario interés del crítico por el desarrollo de la literatura y de la cultura nacionales, intentando siempre vincular a los autores en el contexto histórico en el que llevaron a cabo su obra, estableciendo tendencias, procesos, generaciones. Es probable que la reflexión literaria no sea su preocupación más significativa, pero quizás, aunque parezca contradictorio, se trate de su obra más íntima, la más profunda, como acabamos de oír. Su visión será siempre la del historiador que quiere desentrañar cronológicamente el trasfondo que hay detrás del canon literario boliviano, ese que él mismo contribuyó a construir a través de las encuestas sobre literatura boliviana que realizó desde el vespertino Última Hora y que se incluyen como apéndice al final de dicho libro. Pero será también la del periodista que quiere ayudar a difundir los valores de nuestra cultura. Por ello siempre apuesta por un lenguaje motivador, inteligible, claro y coherente, tal como él mismo afirma en su tan personal prólogo o en sus deshilachados apuntes sobre periodismo y literatura de la palabra y la trama. No es Carlos Mesa un científico ni un teórico de la literatura, y creo que nunca le interesó serlo, y tal vez por ello optó por no escribir la tesis que le exigía la carrera. Su aparato crítico es el de una intuición muy razonada y está sustentado en su vastísima cultura literaria. A él le interesa la literatura como un espacio de análisis en el que desentrañar la identidad, el modo de entender en cada época lo que es la nación boliviana, los procesos sociales y políticos reflejados en los acontecimientos como la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, las guerrillas de Ñacahuazu y Oteoponte o los 20 años de populismo masista. Su interés se centra en la capacidad de la literatura de representar la realidad,
la invención de nuevos lenguajes, la aproximación poética a las profundidades del alma, el quehacer íntimo de los personajes que surgen de la oscuridad. Es un lector empedernido, pero su lectura se fija sobre todo en lo que él siente más próximo. Lo que le importa realmente es la literatura boliviana, y eso hay que destacarlo. Se ajusta siempre, casi siempre, a un canon preestablecido y lo analiza desde una perspectiva cronológica que le permite crear tendencias, clasificar autores, establecer parámetros comunes que después cambien con la llegada de escritores más jóvenes que se ven motivados por un hecho político determinante que revoluciona la realidad o por la influencia de nuevas corrientes nacidas en otros países. Pero Carlos sabe también que en nuestra literatura siempre ha resultado paradójico que los hechos más revolucionarios de nuestra historia no han necesariamente estado acompañados de una literatura de vanguardia que establezca nuevos patrones narrativos o poéticos, o que aquellos ejemplos individuales de ruptura literaria como Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto, Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Felipe Delgado de Jaime Sáenz o Periferia Boulevard de Cárdenas hayan quedado casi como hechos aislados dentro de nuestra literatura. Y entonces no queda más que romper las clasificaciones cronológicas y el canon o atenerse a él con cierta desconfianza. Lo mismo sucede con todos los y cada uno de los 6 jóvenes autores a los que se ha referido esta tarde. No se conforma con quienes son parte del canon republicano y rescata para la construcción del imaginario nacional la invención de un nuevo lenguaje al que los conquistadores españoles tuvieron que recurrir para intentar interpretar el desconocido mundo americano que se les representaba ante sus ojos, el territorio de lo maravilloso de Arsanz o el mundo popular del Tambor Vargas, que anteceden la creación de la nación boliviana. Tampoco logra encontrar los parámetros comunes que establezcan nuevas tendencias y por eso arriesga en la crítica casi individualizada de autores nuevos como Alison Spedding o Wilmer Urrelo o en otros más contemporáneos como Amalia Decker, Sebastián Antezana o Camila Urioste. Y su aproximación a la poesía de Jaime Sáenz o de Óscar Cerruto es siempre personal. Y lo mismo pasa cuando se adentra en la narrativa de Julio de la Vega o la de Juan Recacochea. En Adolfo Cárdenas vislumbra la inmejorable capacidad de subvertir el lenguaje que es tan poco común en nuestra literatura. Y en todos ellos puede reconocerse el vuelco sentimental que su lectura provoca en el alma de Carlos Mesa, quien hace suya la búsqueda del ser nacional tan presente en las profundidades de su creatividad. Las páginas más intensas de su libro están dedicadas a su amiga Blanca Vitúchter, a nuestra amiga Blanca, poco antes de su muerte. A ella precisamente, junto a Arsanz y a Cerruto, está dedicada la obra. Carlos va en estas líneas mucho más allá de la reflexión o del deseo de interpretar. Se dirige directamente a ella, la que se revelaba en el descubrimiento de las otras voces, la que se buscaba en los huesos del cielo. La propuesta que hoy nos hace Carlos Mesa en su discurso de ingreso a la academia se circunscribe en el marco del avanzado en su libro La palabra y la trama, pero da un paso más allá al arriesgar en la posibilidad de establecer los parámetros de lo que considera como una nueva generación de escritores nacidos todos después del año 1980. Elige a 6 autores, los que ya mencionado, Rodrigo Asbun, Sebastián Antezana, Camila Urioste, Gabriel Mamani, Liliana Colanza y Cuya Reina. Bien podrían haber sido otros, y estoy seguro de que el resultado de las conclusiones a las que llega Carlos Mesa habrían sido los mismos. No responden a condiciones políticas, y cito, sociales, geográficas o culturales. En buenas cuentas, no tienen el lastre
de obligación alguna. Se trata de autores cuyas obras exploran, por encima de todo, mundos interiores, el cuerpo, su profundidad, sus abismos, nos advertía en un borrador previo del discurso que ha leído hoy. Y más está decir que se trata de autores que, estoy seguro, una mayoría de nosotros desconoce. Es más, son escritores que han tenido mayor reconocimiento afuera del país que adentro. Despiertan interés por su repercusión sociológica y no necesariamente por su inmensa calidad literaria. Son vestigios de una mirada exotista que aún persiste sobre Bolivia. Viven casi todos ellos en otros países. La crítica boliviana literaria los mantiene casi en el olvido y es difícil encontrar sus obras en las librerías. No forman parte de una misma tendencia literaria, no tienen un estilo que pudiéramos interpretar como una opción común. Cada uno de ellos parece más bien disfrutar de su propia identidad literaria, de vincularse con influencias que provienen de otras latitudes. Todos tienen un amplio conocimiento de lo que se escribe en el mundo y todos se sienten al mismo tiempo parte de la realidad histórica a la que pertenecen. Su obra está decididamente marcada por la geografía boliviana, por una identidad que llevan dentro y por un deseo de universalidad que marca una inclinación que ya estuvo muy presente en la generación inmediatamente anterior, a la que pertenecen autores como Giovanna Rivero, Mángela Boadón o Vilmer Urrelo. Lo extraordinario es que todos estos autores, tan bien leídos por Carlos, parecen sentirse cómodos en su propia individualidad, pero comparten espacios, se conocen perfectamente los unos a los otros, se leen entre ellos, se apoyan en el difícil oficio de escribir en Bolivia. Puede uno coincidir o no en la selección de las lecturas que hoy hizo Carlos Mesa, con la sujeción al recuento cronológico con el que yo personalmente no siempre me he sentido a gusto. Pero nadie podrá negar el afán del autor de mantenerse fiel a la búsqueda incesante de la palabra y la trama nacional en todos los ámbitos, desde la historia a la sociología, de la literatura al cine, de la política a la cultura. Y en todos los frentes siempre hay un mismo Carlos, ese que siente un amor inconmensurable por la tierra que le dio la vida. Muchas gracias. Queridos todos, buenas noches. Voy a leer esta resolución. La Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, vistos. La propuesta de incorporación de don Carlos Diego Mesa, presentada por los académicos Blitz Lozada y doña Verónica Ormachea Gutiérrez, y el informe favorable a la Comisión de Incorporaciones, considerando que el ciudadano boliviano don Carlos Diego Mesa Gisbert es un destacado intelectual, hombre de letras, comunicador e historiador con trascendencia en la historia literaria boliviana, que además ha ejercido como presidente de Bolivia en los años 2003 al 2005, con reconocimiento generalizado por su positivo papel en la historia de Bolivia, que en virtud de sus méritos la Academia Boliviana de la Lengua acordó elegirlo como académico numerario, debiendo proseguirse con los trámites de rigor, que en sesión solemne del 13 de noviembre del 2025 leyó su discurso de ingreso sobre Narrativa Boliviana del siglo XXI,
autores que brillan en lo oscuro, siendo motivo para la respuesta del académico Juan Ignacio Siles, a satisfacción de los académicos presentes y el público asistente. Habiéndose cumplido todos los requisitos de su incorporación a la academia, corresponde emitir la resolución pertinente. Por tanto, resuelve incorporar como miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua a don Carlos Diego de Mesa Gisbert, asignándole a la letra B minúscula que fuera ocupada por don Néstor Taboada Terán. Segundo, entregar copia autógrafa de esta resolución en la sesión solemne del día de hoy. Regístrese y cúmplase. Firman España Rosario Villegas Pinto, directora, y Verónica Ormachea, secretaria académica. Invito a don Carlos Mesa Gisbert a recibir la medalla y el diploma que será otorgado por la directora España Villegas. ¡Bravo! Cedo la palabra a nuestro subdirector, don José Roberto Arce. Y señora directora de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente a la Real Española, señores miembros del directorio, queridos colegas, público presente, amigos todos, autoridades de la Universidad Privada Boliviana. Para cerrar este acto, solamente 3 notículas muy ligeras. Primera, que con el ingreso de Carlos Diego Mesa Gisbert, tenemos ya 4 presidentes de Bolivia como miembros de nuestra corporación. El primero fue don Severo Fernández Alonso, curiosamente miembro sin que se haya creado todavía la academia, porque fue directamente nombrado correspondiente de la Real Academia Española. Segundo, don Hernando Siles, el presidente que impulsó la creación de las 2 academias más importantes del país, la de la lengua y la de la historia. Tercero, don Daniel Salamanca, que el año en que llegó a la presidencia fue también incorporado dentro de la academia, y ahora a nuestro amigo, a nuestra destacada figura histórica, Carlos Diego Mesa Gisbert. El discurso de él y los elogios que se le han dirigido nos muestran apenas una mitad o tercera parte de su personalidad intelectual y literaria. He extrañado la falta de alusiones a su labor de ser el entrevistador más frondoso que ha habido dentro de la televisión boliviana y el historiador de mayor autoridad en 2 ámbitos muy especializados, el fútbol y la cinematografía. Por último,
simplemente quiero destacar que su discurso de hoy tiene la virtud de tocar un tema muchas veces tocado por muchos, pero que creo que hasta ahora no tiene un estudio global, el de las generaciones intelectuales y literarias. Para mí ha sido revelador porque veía nuestro siglo, el siglo XXI, como un siglo de vacío generacional en lo intelectual y literario. Pero no había sido así, no lo es por fortuna. Y eso creo que es un motivo de agradecimiento. Un agradecimiento particular a la Universidad Privada Boliviana que nos acoge en esta oportunidad y a todos ustedes por la gentileza que han tenido de asistir a este acto. Devuelvo pues la palabra a nuestra directora en esta oportunidad y saludos a todos ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Se cierra la sesión.